Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 15, versículos 12 al 17. Hoy es un día especial, ya que hoy es uno de los pocos días donde celebramos la Cena del Señor. Los invitamos a que se queden después de la predicación para participar de ella. Entonces, en Juan capítulo 15, versículos 12 al 17, la palabra de Dios dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hemos estado viendo aquí en Juan capítulo 15 que Jesucristo es la vid verdadera, que nuestro Padre Dios es el labrador y que nosotros somos las ramas, y las buenas ramas permanecen en Él. Las buenas ramas que permanecen en Él dan fruto. El fruto es una vida diferente, por eso hay que permanecer en Jesucristo. Por eso hacer cristiano no es como hacer tortillas, no estar sacando uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. De hecho, hay personas que intentan hacer eso y eso no trae nada bueno. Hay iglesias que intentan hacer eso, nomás convertir a la gente y diga las palabras mágicas, diga que acepta a Jesús y ya con eso lo sueltan. ¿Sabe que ese problema pasó allá en el siglo III, en el año 300 después de Jesucristo, cuando el emperador Constantino abrazó la iglesia? Algún general se convertía a Jesucristo y todos sus soldados también, porque el general lo había hecho. Entonces lo que vino a causar en estas masas que se convertían nomás porque alguien más lo había hecho fue un cristianismo pobre, un cristianismo muy superficial. Porque el ser cristiano es mucho más que solamente pasar el frente cuando hay una invitación al altar. Es mucho más que bautizarse, es mucho más, es permanecer en Jesucristo. Y es por eso que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, le damos discipulado, le damos seguimiento. Jesucristo se pasó con sus discípulos 3 años día y noche con ellos. No tuvo vacaciones, semana tras semana, constantemente aprendiendo de Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos ser buenos cristianos y venimos de vez en cuando a la iglesia, escuchamos de vez en cuando las palabras de Jesucristo, y es lógico porque duramos más de 3 años, más de 5 años, algunos más de 10 años en dar fruto, porque no están conectados con Jesucristo. Si aquellos que estuvieron 3 años día y noche tuvieron dificultades para hacerlo al fin de esos 3 años, ahora imagínense si nosotros lo hacemos de vez en cuando, pues la cosa se puede extender mucho. Entonces la primer muestra de fruto que viene de permanecer en Jesucristo está aquí en el versículo 12. Y dice el versículo 12: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y usted recordará que abarcamos el mismo tema ya en el capítulo 13, porque en el versículo 34 de Juan 13, Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Lo dijo en el capítulo 13 y ahora lo vuelve a decir en el capítulo 15. Es importante que entiendas, lo primero que va a cambiar en tu vida cuando verdaderamente eres cristiano es el amor, la malicia, la maldad, el rencor. Todos esos sentimientos de odio desaparecen y son reemplazados, eso sí que inmediatamente por el amor. Por el amor. Hay algunas cosas que va a tomar tiempo cambiar, algunas malas mañas, algunas malas prácticas, algo que estás acostumbrado a hacer, pero algo que verdaderamente debe cambiar cuando Jesucristo entra a tu vida, cuando verdaderamente el Espíritu Santo llena tu ser, es que ahora tienes amor. Es lo que caracteriza al cristiano, no la vestimenta, no el peinado, no el tipo de trabajo, ni siquiera la manera de hablar, sino que tienes amor, que tienes amor. Ahora, dice aquí Jesucristo que se amen como yo os he amado. Si usted quiere ver toda la predicación de que os améis unos a otros, pues vaya ahí a la página de la Iglesia Hermosa y va a ver la predicación del capítulo 13 de Juan. Pero aquí nos vamos a enfocar hoy, ya que ya habíamos hablado al respecto, que Jesucristo dice, como yo os he amado. Pero luego usted va a la palabra de Dios y dice, ok, que me muestre la palabra de Dios, que me diga cómo nos ha amado Jesucristo. Y usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios no explica mucho cómo Jesucristo nos ha amado, nos explica más bien cómo es que el Padre nos ha amado. Cuando usted dice, ok, que diga la Biblia porque Jesús nos ama de esta manera, no va a encontrarlo. Más bien va a encontrar citas como esta en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, si la palabra de Dios, si nosotros no comprendemos bien la teología que está a punto de soltarse aquí, nos dice que debemos amar como Jesucristo amó, entonces posiblemente debería decir, porque de tal manera amó Jesús al mundo. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, otra cita muy conocida, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y otra vez nos dice Jesús, no dice, mas Jesús muestra su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el énfasis de cómo es que nos ama, cómo es que somos amados, está en Dios otra vez. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí en Juan capítulo 1 Juan capítulo 4 versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y otra vez dice, el amor de Dios para con nosotros se mostró en esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y Jesús dice, amen como yo los amo. Pero la Biblia dice, de tal manera amó Jesús. Dice, de tal manera amó Dios. Porque Jesucristo nos ama de tal manera que solo se puede ver, solo podemos ser conscientes nosotros de la manera que nos ama Jesucristo al observar al Padre sacrificando a su Hijo Jesucristo. Es la única manera que podemos ver nosotros el amor tan grande. No es que Jesucristo mismo se sacrifica por nosotros y ya. El dolor es aún más grande cuando el Padre sacrifica a su Hijo por nosotros. Y ahí es donde está el énfasis. Fíjense que tantos son amados, que está dispuesto el Padre a sacrificar a su Hijo por ti. Tanto así te ha amado Dios. Y entonces ahí está el énfasis. De esa manera te ha amado Jesús, que el Padre sacrificó su vida por ti. Entonces, ¿cómo nos ama Jesús? Usted diría, pues aquí mismo lo dice, en el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es el mayor amor?
que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, el amor en esta ocasión, brothers, no está valorada, no se está siendo valorado al demostrar amor en comparación de un amigo o un enemigo. Porque si hacemos eso, nosotros diríamos, pues el mayor amor que usted puede expresar es poner su vida por sus enemigos, porque es más difícil morir por aquellos odiosos. Es más difícil morir por aquellos que los rechazan. Y aquí está diciendo Jesucristo que el mayor amor es que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, claramente es más difícil demostrar amor hacia los enemigos que demostrar amor hacia los amigos. Y es lo mismo que dice Romanos 5. Si vamos a Romanos 5 otra vez, ahora empezamos desde el versículo 5, y dice Romanos 5:5, empieza diciendo que la esperanza no avergüenza, luego dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego explica, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por todos, murió por los impíos. Dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. O sea, Jesucristo no murió por ti cuando tú ya eras bueno, cuando tú ya habías agarrado la onda, cuando tú ya eras bien portado, cuando tú ya eras obediente. No, Jesucristo murió por ti cuando tú eras malo. Y aún así Jesucristo murió por ti. Versículo 7 dice, ciertamente apenas, y aquí lo está viendo desde el punto de vista humano, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas alguien se digna morir por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A lo mejor alguien da su vida por alguien bueno. Dice, si acaso, esa es la manera de expresión. Si vas a morir por alguien, va a ser alguien que vale la pena, ya sea alguien justo o alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces sí, éramos enemigos de Dios y aún así Jesucristo murió por nosotros. Y es algo asombroso el amar a alguien que no se lo merece. Pero la cita aquí, volviendo a Juan capítulo 15, Jesucristo dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y usted dice, el amor más grande expresado es morir por un injusto. ¿Cómo que por sus amigos? Bueno, es que el amor en esta ocasión no se está midiendo basado en el recipiente, en la persona que está siendo amada, sino en el sacrificio que se está haciendo por esa persona amada. Es la diferencia. Usted puede amar a alguien y demostrar el amor dándole un vaso de agua. Usted dice, yo amo tanto a esta persona que le voy a dar un vaso de agua. Usted puede amar a alguien y regalarle el perdón. Decir, yo amo tanto a esta persona que lo voy a perdonar o la voy a perdonar. Pero el amor más grande que usted puede mostrar es cuando usted dice, yo amo a alguien que estoy dispuesto a morir por él o por ella. Y esa es la medida que está usando Jesucristo. La manera de mostrar tu amor, la manera más asombrosa de mostrar tu amor no es regalar un vaso de agua, no es regalarle unos tenis nuevos ahora en Navidad, es estar dispuesto no solamente a tragarte tu orgullo, todavía más allá, el amor más grande que puedes demostrar por alguien es dar tu vida por esa persona. Y ahí es donde la está midiendo Jesucristo. Es la manera más asombrosa de mostrar amor por alguien. Porque seamos sinceros, muchas veces nosotros queremos amar a las personas, pero de una manera muy reservada, de una manera muy limitada. Es tanto así que usted puede abrazar ahorita a muchas personas y mi brother, te amo. Y si le hablan a las 2, 3 de la mañana, usted no contesta porque no es tanto el amor que tengo por ti como para despertarme a las 2, 3 de la mañana. Ya no te salgas, espérate hasta que salga el sol y entonces ya te voy a amar otra vez.
En eso lo está midiendo Jesucristo. Ahora, el amor es todavía mayor y se demuestra de gran manera cuando alguien está dispuesto a morir por ti. Y eso es lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que estuvo haciendo. Ahora, la Biblia está hablando, y no se olvide, de que debemos de dar fruto. De ese es el tema aquí en Juan 15. Jesucristo habló mucho: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. De eso ha estado hablando la palabra de Dios. Entonces, el fruto es esencial, el fruto es elemental, es lo que legitimiza tu salvación, es lo que dice que verdaderamente eres salvo si tienes fruto. Y aquí el fruto principal, el number one, el número uno, el que está, el que sale, el que se va a ver, el que debe existir por encima de todas las cosas, es amor. Y no está hablando de amor propio, no estamos hablando de un círculo chiquitito, está hablando de amor sacrificial. Ese es el fruto no solo del Espíritu, pero el fruto de estar conectado con la vid. Amor. Amor. O sea, es algo tan asombroso. Muchas personas venimos a los pies de Jesucristo y lo primero que queremos hacer es cambiar nuestra vestimenta. Es raro. Es raro. Pero siguen siendo odiosos, rencorosos, egoístas. Pero ya cambiaron su vestimenta y ya sienten que están dando fruto, cuando el fruto principal que la palabra de Dios dice es el amor. Allá en Gálatas 5:22 luego dice: el fruto del Espíritu es amor. Te lo dice claro, te lo dice de una manera tan fácil de entender. ¿Qué más? Es más, ¿de qué otra manera explicamos que el fruto del Espíritu Santo es amor? Ya está claro, ya está explicado. No podemos hacer nada más que leerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Si vamos a la palabra de Dios, allá en Marcos capítulo 12, en Mateo capítulo 22, a Jesucristo le preguntaron y le dijeron: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, semejante. No segundo, sino es semejante, semejante. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. La Biblia es bien clara. Que le hayan preguntado a Jesucristo: Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Traer corbata a la iglesia. No dijo traer garra en la cabeza en la iglesia. No traer aretes. Traer zapatos boleados a la iglesia. Dar ofrendas y diezmos en la iglesia. Peinarse con rayita en medio. No, todo eso es tan superficial, es tan secundario que ni siquiera lo menciona la Biblia. Pero cuando le preguntan a Jesucristo, dice: es amor. Eso es lo principal. Si te quieres preocupar en algo, es amor. Amor. Fuera de ahí, no hay nada que valga la pena. Usted leyó lo que yo leí. Gálatas lo vuelve a decir en el capítulo 5, versículo 14. Para aquellos legalistas lo deja pero claro, Gálatas 5:14. Y dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¡Wow! Me está evitando mucho estudio del Antiguo Testamento. Y dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple. Todo se resume en esto. Y luego dice que la palabra de Dios en Gálatas 5:14: en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así. Esta es la crema innata. Esto es lo que importa. Esto es lo bueno. Yo le he dicho, los judíos no entendieron. Cuando allá en Éxodo 20 se les dieron los 10 mandamientos, los primeros 4 dirigidos, gracias hija,
Los primeros 4 mandamientos dirigidos luego hacia Dios. La de mandamientos de no tendrás dioses ajenos, no hagas idolatría, guarda el día de reposo, todos esos mandamientos, pero luego en el 5º empieza con ama, respeta a tus padres, y así empieza puro. Los próximos 6 mandamientos son hacia el prójimo. Hacia el prójimo, ¿ok? No robes, no mientes, no mates, no engañes, no levantes falso testimonio. Todo. Y los judíos no comprendieron porque decían, ok, no voy a matar, pero le voy a poner una friega. No lo voy a matar, casi se va a morir, pero no voy a pecar porque no lo voy a matar. ¿Okay? Me voy a asegurar de que todavía le palpite el corazón. Muy lento, muy quedito. Pero todavía va a estar vivo. Por lo tal, no voy a pecar. Así, de una manera tan superficial tomaron la ley. Así, entonces, no entendieron. No. La esencia de los mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. No es no nomás que no lo golpees, no es no nomás que no lo mates. Perdón, no es no nomás que no lo mates, pero, y ni siquiera es que no lo golpees, pero es que lo ames. Allí es donde nace todo. Entonces, a veces nosotros hacemos lo mismo que hicieron ellos y obtenemos una religión tan superficial así, tan egoísta, tan basada en nosotros mismos. Aún Santiago, usted va a Santiago y le dice, bueno, la religión pura y sin mácula es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la religión pura y sin mácula según Santiago? Vamos a darle tarea, que la contesta ahora. Nos esperamos hasta que alguien lo halle. ¿Cuál es, hermana? Luego dice, ayudar a las viudas y a los huérfanos. Esa es la religión. ¿Qué quiere decir ayudar a las viudas y a los huérfanos? Son los necesitados. O sea, muestra amor. Tu verdadera religión es mostrar amor. No es tu vestimenta, tu disfraz. No es darte de trancazos en el pecho, de latigazos. No es usar palabras que, reverendo de Dios, siervo de Jesucristo, la paz de Cristo, hermana. Cálmese, mejor ame a la gente. Mejor ame, en lugar de ser un sangrón ingreído, religioso, legalista, porque eso es lo primero que nos pide Dios, ama. Es el fruto, es la evidencia de que estás conectado con Jesucristo. Lo demás es la evidencia de que estás conectado a una religión. Te has hecho un fanático, por eso cambiaste todo menos el amor, porque eso es todo lo que tienes. Y usted se fija hoy, muchas personas, muchos religiosos, usted les da un punto de vista diferente al que ellos tienen y lo quieren golpear inmediatamente. Inmediatamente. O sea, yo he platicado con mucha gente, muchos religiosos, he platicado, bueno, rápidamente se convierte en una discusión, he platicado con mormones, con testigos, con musulmanes, con apostólicos, con adventistas, y se acaban enojando, pero bien rápido, y luego lo quieren linchar a uno. Y uno dice, oye, ¿qué no era amar al prójimo lo primero? Pero lo primero que te sale es ira, es enojo, es algo que no es bueno. Y todo es porque te estoy diciendo que tus vestimentas y tu legalismo no es suficiente para ganarte la salvación, porque al fin de cuentas es la única discusión que me importa a mí. Salvación, salvación y salvación y salvación. Cuando alguien quiere hablar que cosas secundarias, yo no discuto con nadie. Alguien quiere decir, no, pero que tenemos que diezmar o no diezmar. No diezme si no quiere, a mí ni me importa. Pero lo que me importa es la salvación. Eso sí, ahí vamos a hablar de eso. Y entonces las personas se molestan porque no tienen amor. Y es, ¿cómo me doy cuenta? Pues porque por tus frutos te conocerán. Así que dice Jesucristo en el versículo 14 ahora, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora ustedes saber que toda la Biblia, brothers, habla de la obediencia, desde Génesis. Toda la palabra de Dios habla de la desobediencia y de la obediencia, a tal grado que
por haber comido lo que le dijeron que no comiera, cayó la humanidad en el estado que está hoy, ¿no? Por la maldad vino el diluvio, por haber desobedecido vinieron a nacer los idiomas. O sea, la desobediencia y la obediencia siempre se habla en la palabra de Dios, siempre es una plática que está constante en la palabra de Dios. Ahora llegamos aquí, Jesucristo nos dice en el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Ahora, aquí usted necesita entender otra vez que solamente existen dos religiones en el mundo. Y por eso vienen las discusiones que yo le dije anteriormente. Solo hay dos religiones en el mundo. La religión que dice, gánate la salvación, necesitas hacer esto para ganarte la salvación, y si no haces esto no vas a ser salvo. Y la religión que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es regalo de Dios para salvación. Solo existen esas dos religiones. Hay algunos que quieren mixtearle tantito. Oh, Jesús hizo el 5%, yo voy a hacer el 95%. Otros dicen Jesús hizo el 95%, yo voy a hacer el 5%. Entonces están dejando el sacrificio de Jesucristo incompleto. Solamente hay dos religiones en realidad. La salvación por obras, el legalismo, y la salvación por gracia. A todas las religiones en el mundo así las puede partir. Religión que está basada en leyes, se le llama legalismo. Así necesitas hacer esto para mantenerte salvo, para ser salvo. Ahora, aquí tenemos este mandamiento de Jesucristo, estas palabras de Jesucristo que dice, si haces lo que yo te mando, eres mi amigo. Si lo separa usted del resto de lo que hemos leído, usted va a caer entre, ya viste, ahí está, necesitas ganarte la salvación. Necesitas obedecer a Jesucristo en todo para poderte ganar la salvación. Bueno, acuérdese que comenzando la palabra dijo Jesucristo, permanecer en mí. Y dijo Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Aún nosotros, el poder reconocer nuestra condición de pecadores o de rebeldes, aún eso es imposible hacerlo si no es que se nos da la habilidad de parte de Dios. La habilidad viene gracias a Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez. Efesios dice que nosotros éramos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo un muerto va a poder decidir? Juan capítulo 3 dice que nosotros no sabemos, así como sopla el viento, que no saben ni dónde viene ni para dónde va, así es el que ha nacido de nuevo, no sabemos. ¿Por qué? Porque otra vez volviendo a Juan 15, separados de Cristo nada podemos hacer. No podemos hacer nada lejos de Jesucristo. Jesucristo no nomás nos da la salvación, el sacrificio de que pagó por nuestros pecados, pero también nos da la habilidad de poder decidirlo, de poder elegirlo, de poder abrazarlo. Entonces, si les leo otra vez, en Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Primero se ganó la salvación y luego Cristo murió por usted? ¿O primero murió Cristo por usted y luego usted ya fue salvo? El orden afecta mucho, ¿no? En el versículo 5 de Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, separados de mí nada poder hacer. No puedes obedecer ni siquiera un poquito separado de Jesucristo. No se puede obedecer. Ahora, aquí en el versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que, fíjese nomás, lo que está diciendo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Todo lo que logramos hacer es gracias a Jesucristo, porque Él actúa, su poder actúa en nosotros. Ahora dice aquí, el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ok, siervos.
Ya no llamaré siervos, dice la palabra de Dios, sino amigos. Yo creo que ahí me voy a quedar con ese pensamiento. Nomás lo voy a explicar y ahí nos quedamos. Por el tiempo. Reina Valera traduce esta palabra y le pone constantemente siervo. Ya no te llamaré siervo, sino amigo. La palabra siervo, la traducción más correcta es la palabra esclavo. Esclavo. Y no hay vuelta de hoja. Esa es la palabra. Ya no te llamaré esclavo, dice ahí, sino te llamaré amigo. Es la palabra del griego doulos. Doulos. Que se traduce esclavo. Eso es lo que significa doulos. Y usted cada vez que lee en el Nuevo Testamento cartas de Pablo, de Pedro, Santiago, Juan, Timoteo, usted se da cuenta que ellos dicen doulos de Jesucristo. Pablo, doulos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo. Juan, doulos de Jesucristo. Santiago, doulos de Jesucristo. Cada uno de ellos se presentan como esclavos de Jesucristo. Como esclavos de Jesucristo. Esa es la presentación que ellos mismos se dan. Y aquí está diciendo, ya no te voy a llamar esclavo, sino amigo. Porque el esclavo no sabe lo que se hace. Pero dice, pero el amigo le he revelado todo. Esa es la diferencia nomás. No es que hay más obediencia o menos obediencia en uno en el otro. Dice, la diferencia está en que ya no estás obedeciendo ignorantemente. Aunque en muchas de las iglesias sí. Pero el caso es de que esa es la diferencia, que ya no estás ciego. Dice, sino lo que todo me ha revelado el Padre y se los he dado a conocer. Ya saben muchas cosas. Ya saben, porque Dios pudiera ordenarnos a nosotros sin necesidad de explicarnos nada. Pudiera decir simplemente haz lo que te digo y cállate y hazlo y no más. Y pudiera obligarnos a hacer lo que Él quisiera. Sin explicación, pero dice, no les llamaré esclavos, sino amigos. Y usted va a la palabra de Dios y se da cuenta que Él mismo se ha revelado a nosotros de una manera asombrosa y maravillosa. Y muchas personas el día de hoy dicen, no, yo no soy esclavo. ¿Qué le pasa a esto? De hecho, por eso, cuando se hizo la traducción Reina Valera del 60, igual que King James y otras traducciones, se les hizo la palabra esclavo muy fuerte, muy pesada, porque en ese tiempo había esclavitud. Y la esclavitud no era la esclavitud que está en la Biblia, era una esclavitud de abuso, de maltrato, de asesinato, de violaciones, de separación de familias, una esclavitud sin fin. No era la esclavitud que se había marcado en la Biblia, donde el amo tenía que cuidar, alimentar a su esclavo, donde tenía que protegerlo, donde al séptimo año lo tenía que dejar libre. Y tanto era así que el esclavo decía, pues ¿a dónde voy a ir? ¿Me voy a quedar en la calle? No tengo, ¿cómo? Y muchos esclavos decidían quedarse con sus amos. Y de ahí es donde vienen a nacer los aretes, porque el esclavo que decidía voluntariamente quedarse como esclavo, se le ponía un arete en la oreja izquierda. Y el arete en la oreja izquierda significa esclavitud. Pero voluntario. Pero hay mucha demanda hacia el amo que tenía que cuidar y tratar bien a sus esclavos. Pero cuando se interpretó la Biblia no había nada de eso bíblico. El esclavo era abusado de una manera exagerada, unos maltratos horribles. Y entonces la gente cuando interpretó la Biblia dice, yo no soy esclavo, ¿qué te pasa? Entonces decidieron poner una palabra más suave. Y dijeron, hay que poner siervo. Y ahí ahorita veo muchos que dicen, ¿cómo está siervo? Siervo de Jesucristo. Que no sirve para nada. ¿Para qué le llamas siervo? Siervo, no. La gran mayoría de los que se dicen siervo no sirven para nada. ¿Ok? Y si quieres tomarlo literal, esa palabra significa esclavo. Y si eres un esclavo, deberías de obedecer a todo a tu amo. Ahora usted dirá, no, otra vez yo le digo, bro, yo no soy esclavo. Vamos a Romanos capítulo 5. Y Romanos capítulo 5
Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, le dice si eso no es. Dice Romanos 6, del 16 al 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser esclavos de la justicia. Dulos, ahí está la palabra otra vez. ¿Por qué le pusieron siervos? Está muy pesada, está muy fuerte, está muy cruda esa palabra. Dice, viniste a ser esclavos de la justicia. ¿Sí entendió? Dice aquí que al que le obedece usted es de quien es esclavo. ¿De quién es esclavo? Así de sencillo. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesucristo y antes, la mayoría de la esclavitud nomás eran de dos maneras. Una era porque su país había sido conquistado por otro imperio, y entonces al ser conquistado su país por otro rey, usted quedaba bajo esclavitud. La otra manera de ser esclavo era porque usted había pedido prestado y no había pagado, y entonces la manera de pagar era con esclavitud, con trabajo. Ustedes recordarán por ahí a alguien que pidió una nena, dijo, yo me quiero casar con esa, y le dijeron, ok, nomás esclavo, ¿cuántos años? 7 años. Y luego le dieron la que ñoñó, y dijo, yo quiero esa otra. Dijo, ok, nomás aviéntate otros. ¿Y por qué nomás 7? Porque era lo que era permitido nomás, 7 años. 7 años. ¿Y era justo o no era justo que esas personas pagaran su deuda? El día de hoy muchas personas, como ya lo había dicho antes, piden prestado y se les hace muy, muy chido. Ay, nomás me arruina el crédito, ¿qué tiene? No. Tiene mucho que ver si eres un hijo de Dios. Hay mucha integridad involucrada ahí. Estás dando un mensaje al mundo tremendamente si no pagas tus deudas. Pero el caso es de que a tal grado que la palabra de Dios en Proverbios dice, el que pide prestado es esclavo del que le presta. Y de ahí viene la expresión. Porque pides prestado no puedes pagar y acabas esclavizado. Y muchas veces pides prestado y para poder pagar entonces tienes que trabajar como esclavo. Entonces ese es el rollo, hermanos. Dice Jesucristo, ¿saben qué? Ya no los voy a llamar esclavos, sino amigos. Y muchos dirían, chido, ya no tengo que obedecer. No. Sois amigos esclavos porque tienes que seguir obedeciendo. Lo que hace la diferencia es que ya no estás en la ignorancia. Ya no estás en la ignorancia. No se te está diciendo crea a ciegas. El verdadero cristianismo, la verdadera religión no se te dice creen a ciegas. Hay evidencia de todo tipo de evidencia. Todo tipo de evidencia. Le puedo comparar con cualquier tipo de otra. Es más fácil ser cristiano que ser científico. El científico tiene que simplemente creer en hipótesis que no han sido comprobadas, para rechazar la creación. Hay un científico, hay varios, pero hay uno, se me escapó el nombre, que es un cristiano y científico. No, hombre, cómo habla precioso. Dice, mis amigos están ciegos, tan brutos, o sea, no tienen nada de evidencia para lo que creen. Y aún así decían creer en eso. Nosotros que tenemos toda la evidencia, dicen que nosotros creemos en fantasías. Entonces, tenemos evidencia, se nos ha dado a conocer. Hay una religión por ahí que anda tocando puerta, cuando usted cumple 18 años le obligan a ser misionero 2 años de su vida, de los 18 en adelante, 2 años andan en bicicleta, traen camiseta blanca, traen aquí colgadito su nombre. No le voy a decir quién, ¿verdad? Pero creen en Morón y se creen mormones. Pero el caso es de que ellos hablan unas cosas tan irreales. Y usted nomás les dice, muéstrame la arqueología de lo que tú crees. Ninguna de las ciudades que ellos han dicho se han encontrado en este continente de América. Usted va a la palabra de Dios y hay evidencia arqueológica
tremenda evidencia, hay evidencia histórica, hay evidencia científica, hay evidencia del diluvio, hay evidencia tremenda por todos lados. Dice Jesucristo, es que son mis amigos. Son mis amigos. Y luego están las profecías que ya se han cumplido. Usted dice, bueno, es claro que esta profecía se escribió 600 años antes de Jesucristo y se vino a cumplir aquí y después se vino a cumplir aquí. Es claro que Jesucristo profetizó que el templo iba a ser destruido en el año 70 y fue destruido en el año 70. Tiene evidencia para creer. No le está diciendo crea ciegas. No le está diciendo aviéntate un brinco a la oscuridad. Es más difícil no creer que creer. Así que por eso le está diciendo, tú eres mi amigo. Y si eres mi amigo, es porque yo te he dado la habilidad de ser mi amigo. Y si tienes la habilidad es porque puedes obedecer y vas a obedecer. Y si puedes obedecer vas a dar fruto y el fruto es de amor. Y ahí nos quedamos hoy. Amor. Fruto de la vida es amor.